Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días. Bueno, voy a compartir pantalla con ustedes ahora. ¿Me confirman, por favor? ¿Tenemos visualización ya? Sí se ve, ¿Sí? doctora. Ok. Listo, gracias. Entonces vamos a empezar. Recuerden que habíamos estado estudiando cómo se produce el desarrollo del aparato genital. Y decíamos que en este desarrollo del aparato genital teníamos dos regiones que estaban a tempranas etapas del desarrollo embrionario con características indiferenciadas. Entonces recuerden que teníamos una gónada primitiva indiferenciada que luego, dependiendo de la carga genética y los factores moleculares, se transformarán en un testículo o en un ovario. Mientras tanto, teníamos otra región que corresponde al área de los genitales externos indiferenciados también, que dependiendo de las señalizaciones moleculares y bioquímicas, van a transformarse en el patrón de genitales externos femeninos o masculinos. Entonces, ahora vamos a estudiar cómo es que se produce el desarrollo de este aparato genital femenino, tomando en cuenta que las estructuras que componen a este sistema estará representada por la gónada, que en este caso es el ovario, lo que se denominan las trompas uterinas con sus diferentes regiones y características anatómicas y fisiológicas, el cuerpo uterino que se conecta con lo que sería el área de la vagina hacia el exterior. Además, vamos a tener el desarrollo de también glándulas especiales que ayudarán a lo que es la producción de secreciones vaginales. Entonces, cuando hablamos de los ovarios, que corresponde a la gónada femenina, habíamos dicho que estos ovarios tienen en su interior a un grupo de células foliculares rodeando a lo que serían las células germinales en las diferentes etapas de desarrollo, es decir, las etapas de la gametogénesis o de la ovogénesis. Entonces decíamos que esta ovogénesis, si ustedes recuerdan, empezaban desde la etapa prenatal, luego teníamos una etapa como en que se quedaba como congelado o detenido hasta la pubertad, para en la pubertad reiniciar el proceso con la maduración del folículo, repito, en cuyo interior se encuentra el ovocito en diferentes etapas de desarrollo. Entonces, en un ovario ya como adulto o a partir de la pubertad, vamos a encontrar folículos en diferentes etapas de desarrollo. Recuerden que eran folículos primordiales, un grupo de células planas que rodeaban a un ovocito primario detenido en el diploteno de la profase en la meiosis 1. Y se mantenían así desde la etapa prenatal hasta la pubertad, en donde gracias a la acción de la FSH o la hormona folículo estimulante producida a nivel de la hipófisis, se transformaban en folículos primarios, continuaba el proceso de maduración en folículos secundarios y finalmente en folículos maduros o folículos de de Graaf. Recuerden que solo el folículo maduro o de de Graaf tiene un ovocito secundario en donde cerca de la ovulación se reinicia el proceso de la meiosis 1 y se detiene nuevamente en la metafase de la meiosis 2. Decíamos que solo si había fecundación, pues el ovocito secundario pasaba a denominarse un ovocito maduro y se iniciaba el proceso de activación del cigoto y lo que es el desarrollo embrionario subsecuente. Entonces, una vez que se produce la ovulación, en la zona en donde se rompió el folículo maduro, las células foliculares van a formar el cuerpo lúteo y este cuerpo lúteo producirá mucha cantidad de progesterona, que es la hormona que sostiene el embarazo, y en caso de no ocurrir la fecundación, pues simplemente ese cuerpo lúteo se degenera, comenzando un nuevo ciclo de maduración folicular y también del reinicio de la ovogénesis.
Y la génesis o la formación de un ovario normal va a depender de la presencia de 2 cromosomas X, pero sobre todo de la ausencia del cromosoma Y. Se dice que hay varios genes y regiones del cromosoma X que desempeñarían funciones especiales en la determinación sexual. Pero aquí vamos nuevamente a este cuadrito que ya habíamos estudiado, en donde si la carga genética que se produce al momento de la fecundación es XX, es decir, se marca un sexo genético femenino, pues simplemente la ausencia del gen SRY en el brazo corto del cromosoma Y hará que no exista el factor determinante testicular y una cascada de genes que transformaban a esa gónada en testículo. Por lo tanto, ante la ausencia del factor determinante testicular, se formará lo que es un ovario. Entonces, el momento en que se forman los ovarios, se estará marcando el sexo gonadal. Y los ovarios no tienen ni células de Leydig ni células de Sertoli, por lo tanto, no habrá señales que se transmitan desde los ovarios hacia los genitales externos indiferenciados, así como a el conducto mesonéfrico o de Wolff, que sí sucedía en el caso de los varones. Ante la ausencia de estos mecanismos de señalización molecular, entonces el conducto de Wolff o conducto mesonéfrico se pierde y por el contrario, el conducto de Müller continúa su proceso de desarrollo. A través del desarrollo de estos conductos de Müller se formarán entonces las trompas uterinas, el útero y los 2/3 superiores de la vagina, mientras que en el área de los genitales externos se formará lo que es el clítoris, los labios mayores, los labios menores, pero a partir de la última región del seno urogenital se formará el tercio inferior de la vagina. Entonces, repetimos nuevamente. Habíamos dicho que, por ejemplo, si yo tengo una carga genética aquí 45X0, que es la monosomía en el par de cromosomas sexuales, ante la ausencia simplemente del cromosoma Y, habrá desarrollo de genitales o de características femeninas, aunque esa monosomía haga que la paciente presente a su vez características clínicas propias del síndrome de Turner. Además de la combinación XX, se dice que podría existir un gen autosómico que desempeña un papel importante en la organogénesis ovárica, pero este todavía no está 100% descrito. La diferenciación sexual femenina entonces no va a depender de hormonas, porque repetimos aquí no hay ninguna hormona produciéndose a nivel de la gónada o del ovario, y incluso si no se formaran los ovarios, pues los genitales externos se diferenciarían hacia la línea femenina porque no tenemos la producción de testosterona que indique la diferenciación hacia masculino. Y como nosotros sabemos, antes de la 7ª semana, las gónadas se denominan indiferenciadas. Recuerden que la gónada primitiva indiferenciada provenía del epitelio celómico, del mesodermo intermedio y la combinación de las células germinales primigenias. Cuando no hay cromosoma Y, pues simplemente esta gónada primitiva indiferenciada en su región de la corteza desarrollará un ovario más o menos a partir de la semana 12 de manera muy lenta. Y recuerden que mientras tanto el área de la médula de esta gónada primitiva va desapareciendo. Al mismo tiempo estamos observando aquí a cada lado de la línea media el desarrollo de lo que sería el área del riñón mesonéfrico, que si ustedes recuerdan formaba una especie de S y luego uno de los extremos de esa burbujita se conectaba con el conducto mesonéfrico de Wolff, mientras que acá aparece el conducto paramesonéfrico o los conductos de Müller. Y ya sabemos que el aparato reproductor procede, en este caso, o el ovario procede de 3 fuentes. Esto ya dijimos hace un momento, el epitelio celómico, el mesodermo intermedio y las células germinales primigenias. Entonces, el mesodermo recubierto por el epitelio celómico formaba una especie de protrusión a cada lado de la línea media, formando las crestas urogenitales.
que luego se dividían en las crestas gonadales hacia la línea media y en las crestas urinarias hacia la zona lateral. Entonces se formaba en el interior de la gónada primitiva indiferenciada los cordones gonadales que iban a dar origen como al área de la médula a cada lado de la aorta primitiva. Recuerden que estamos aquí, estaríamos en la línea media, aquí está la aorta y la aorta daba los ramitos a cada lado. Entonces, estas gónadas indiferenciadas aparecían como engrosamientos del epitelio celómico y aquí vemos al mismo tiempo que tenemos el conducto mesonéfrico o de Wolff, mientras que paralelo tenemos el conducto paramesonéfrico o conducto de Müller. En la gónada indiferenciada, entonces, para formar un ovario ante la ausencia de la señalización por parte de las células de Leydig y de Sertoli que no existen, un poquito antes, a partir de la ausencia del factor determinante testicular, ¿sí? La gónada primitiva indiferenciada va a continuar su proceso de desarrollo a nivel del área de la corteza, mientras que la médula, decíamos, iba desapareciendo. Por otro lado, las células germinales primigenias van a quedar en el interior o se van a incorporar a el área de la corteza de esta gónada que se está transformando en un ovario. Y aquí tenemos una especie de corte histológico que ya habíamos visto en otras ocasiones. Y más o menos en la semana 16, las células de la corteza de la gónada primitiva indiferenciada van a formar una especie de grupos celulares aislados que empiezan a rodear a las ovogonias procedentes de las células germinales. En conjunto sabemos que estos dos tipos de células habrán formado un folículo primordial. Luego las ovogonias siguen produciendo más cantidad de ovogonias por mitosis y una vez que inician el proceso de meiosis 1, se transforman en ovocitos primarios que se quedan detenidos en el diproteno de la profase en el interior de los folículos primordiales. Mientras tanto, el epitelio superficial de la gónada primitiva se va separando de la superficie del ovario, formando una especie de capa de tejido conectivo fibroso que estaría rodeando a toda la gónada, que pasa a denominarse la túnica albuginea. Y aquí tenemos un esquema de laboratorio en donde estamos observando, esta sería como la línea media. Miren, acá adelante se está desarrollando el hígado. Aquí tenemos muchas asas intestinales, es decir, estamos como en la cavidad abdominal. Aquí estaríamos en el área del peritoneo parietal. Esto es el área del epitelio celómico o el peritoneo parietal, repito. A cada lado de la línea media, aquí tenemos la aorta. Tenemos estas prominencias de mesodermo intermedio, decíamos, en donde cerca de la línea media se forma la gónada primitiva indiferenciada y hacia los lados se forma el mesonefros. Entonces aquí tenemos el conducto mesonéfrico de Wolff, acá tenemos el conducto paramesonéfrico de Müller y aquí tendríamos la gónada primitiva que en este caso se está transformando en un ovario. Entonces recuerden que esta gónada primitiva tenía una médula y una corteza y la corteza va creciendo mientras que la médula se va degenerando. Y aquí tenemos un esquema de un proceso de desarrollo un poquito más avanzado de un ovario, en donde miren, en esta zona como que desaparece ya el área del mesonefros y como se está formando aquí un ovario, pues el conducto mesonéfrico de Wolff también desaparece y se queda solamente el conducto paramesonéfrico o conducto de Müller, que vendría a ser este que está aquí. Aquí tenemos la extensión de la corteza, miren, de la gónada primitiva. Hacia afuera se formó la túnica albuginea
Y aquí en el interior vamos a tener que es la diferenciación de la corteza ovárica en esta zona y la médula ovárica acá. Y en esta, si hacemos un acercamiento a esta zona de la corteza del ovario, cada uno de estos puntitos vendría a ser como un folículo primordial que corresponde al conjunto de células foliculares que alojan en el interior a un ovocito primario. Y aquí tenemos una bandita de tejido que se forma como una especie de fijación del ovario hacia la pared posterior que pasa a denominarse el mesoovario. Recuerden que en el caso del testículo, esta misma zona se denominaba el mesorquio. Y mientras eso estaba sucediendo, entonces se desarrollan las trompas uterinas, el útero y la vagina a partir de los conductos paramesonéfricos o conductos de Müller. Entonces, más o menos hacia finales de la quinta semana van a aparecer como una especie de vaginación longitudinal del epitelio celómico, estos conductos de izquierda a derecha que pasan a denominarse conductos paramesonéfricos o de Müller que se disponen de manera lateral y paralela a los conductos mesonéfricos o de Wolff. Entonces aquí estamos viendo un corte como transversal y aquí veríamos como un esquema longitudinal en donde estamos mirando aquí el área del mesonefros, aquí la gónada que estará transformándose en un ovario. Acá tenemos el conducto paramesonéfrico de Müller paralelo al conducto de Wolff. Y miren cómo este conducto paramesonéfrico también desemboca a nivel de lo que sería como el seno urogenital que estaría en esta zona de acá. Entonces aquí lo que estamos viendo es que en la porción inferior los conductos paramesonéfricos se fusionan en la línea media y juntitos llegan a ponerse en contacto con el área del seno urogenital. Recuerden que el conducto mesonéfrico de Wolff en cambio desembocaba de manera independiente en el seno urogenital. Entonces, estos conductos de Müller se van a extender más o menos desde el tercer segmento torácico hasta la pared posterior del seno urogenital. Y ante la ausencia de los factores virilizantes que hacían que el conducto mesonéfrico se transforme en lo que es parte del aparato genital masculino, pues simplemente el conducto mesonéfrico o de Wolff involuciona y se pierde. Al mismo tiempo, se va a promover el desarrollo del conducto paramesonéfrico o del conducto de Müller. Y como ya les decía, los conductos paramesonéfricos o de Müller van a presentar una especie de porción craneal como vertical que luego cruza, miren, por delante al conducto mesonéfrico de Wolff para finalmente fusionarse con el conducto paramesonéfrico del lado contrario y desembocar juntitos a nivel del seno urogenital. Entonces repetimos nuevamente, los conductos mesonéfricos de Wolff desembocan de manera independiente en el seno urogenital, mientras que los conductos paramesonéfricos son independientes en su región superior, luego cruzan por delante al conducto de Wolff y se fusionan con el conducto de Müller del lado contrario para juntitos desembocar a nivel de la porción superior del seno urogenital. Entonces, la porción craneal y media de este conducto paramesonéfrico de Müller, miren, va modelando para formar lo que es las trompas uterinas. Entonces, lógicamente, aquí tenemos cerquita desarrollándose el ovario que quedó anclado a la pared posterior por su mesoovario. Y vamos a tener que estos conductos de Müller forman una especie de abertura en el extremo craneal que tendrá contacto con la cavidad celómica y en el borde libre se irá modelando lo que conocemos con el nombre del infundíbulo y las fimbrias de la trompa uterina. Entonces, mientras tanto, es facilito deducir que esta porción inferior entonces formará el cuerpo uterino. Entonces, el epitelio celómico que va envolviendo al modelamiento de la trompa uterina se transformará en lo que en anatomía conocemos con el nombre de el mesosalpinx.
porción caudal de estos conductos de Müller o paramesonéfricos, dijimos, se fusionan para desembocar a nivel del seno urogenital y esta fusión va a hacer que formen el primordio útero-vaginal. Entonces, en la formación de la porción inferior de la vagina, vamos a tener que se incluye el desarrollo del seno urogenital, como vemos en la imagen. Entonces, miren aquí nuevamente, tenemos el área del seno urogenital en la línea media. En esta línea media, acá están llegando los conductos paramesonéfricos o de Müller fusionados, mientras que los conductos de Wolff desembocan cada uno de manera independiente. Y acá estamos viendo cómo se va modelando el cuerpo uterino a partir de esta región inferior de los conductos paramesonéfricos o de Müller. Y también acá se está desarrollando una zona que se llama la placa uterovaginal, que a su vez se conecta con el epitelio proveniente del seno urogenital hacia afuera. Recuerden que esta zona del seno urogenital, tanto como los conductos mesonéfricos y los paramesonéfricos, están rodeados de la hoja esplácnica del mesodermo lateral. Entonces, mientras aquí el tejido de los conductos de Müller van formando como la porción interna de la pared uterina, pues si el mesénquima esplácnico ayudará a la conformación del músculo uterino, es decir, del miometrio, y el epitelio celómico por fuera formará lo que conocemos con el nombre de el perimetrio. La fusión caudal de los conductos paramesonéfricos hace que se levante el epitelio celómico que lo estaba rodeando, formando una especie de pliegues que están como en relación con el seno urogenital, y esos pliegues dan origen a lo que conocemos con el nombre, miren, de los ligamentos anchos del útero. Mientras de esto estaba ocurriendo, debemos tomar en cuenta que aquí el ovario está como alcanzando su posición anatómica definitiva y este queda como también fijado o como una especie de fijación hacia la zona de las trompas uterinas y hacia la zona también de lo que sería el cuerpo uterino. Ahora, ¿cómo se forma la vagina, que es la porción más inferior? La pared fibromuscular se va a desarrollar del mesénquima que está rodeando a esta zona de los conductos paramesonéfricos o conductos de Müller. Entonces, recuerden, aquí tendría el conducto paramesonéfrico del lado derecho y acá del lado izquierdo. En la porción inferior estos se fusionan para unirse al área del seno urogenital, que es la porción más inferior, que estará relacionada con el desarrollo del aparato genitourinario. Entonces, aquí estaríamos observando que esta zona va a dar origen al útero en esta región como superior y a los 2/3 superiores de la vagina en esta zona inferior. Y aquí vemos que se conectan. Sí, que se conecta con el área del seno urogenital, en donde se forma una especie de placa que luego va a transformarse en una especie de invaginaciones endodérmicas. Recuerden que el seno urogenital tiene origen endodérmico y en esta zona de unión se van a formar una especie de estructuras que se llaman los bulbos sinovaginales, que luego irán sufriendo una especie de canalización. Entonces, aquí decíamos se forma esta especie de placa vaginal que se extiende desde el área del seno urogenital, que está en la parte más inferior, y se encuentra con el área del primordio útero-vaginal proveniente de la fusión de los conductos de Müller. Luego, en el interior de esta placa vaginal empieza a haber una especie de apoptosis o de muerte celular programada que hace que se forme como una especie de túnel en esta área para dar origen a lo que sería el orificio vaginal. Y aquí tenemos, miren, como en el sitio de unión, la formación de esta especie de fondos que se denominan los fondos de saco vaginales. Mientras tanto, vamos a tener una especie de lámina epitelial delgadita que sufre también una especie de perforación en la zona de conexión con el área del seno urogenital, que va a dar origen a lo que se denomina el himen.
Y mientras eso está ocurriendo, recuerden que aquí estábamos en el área externa o en la salida del seno urogenital. Entonces, si ustedes recuerdan, aquí había una membranita urogenital que luego se rompía y dejaba una especie de conexión del seno urogenital con la parte externa. Entonces, los genitales externos, que en este momento son indiferenciados, ante la ausencia de las señales moleculares hacia su receptor a andrógenos, porque aquí no hay testosterona, pues simplemente se van a diferenciar hacia la línea femenina. Entonces, el área del falo, que era el primordio del pene en el caso del varón, se va a transformar en el clítoris en el caso de una mujer. Esta va a ser una estructura como relativamente grande a las 18 semanas, de tal manera que podría ocasionar una especie de confusión cuando el ecografista realiza un monitoreo para saber el sexo del feto y podría estar mirando entonces el clítoris, que es como grande, y confundirlo con un pene, dando como una especie de distorsión en la determinación del sexo de ese feto en esta edad gestacional. Mientras tanto, aquí tenemos el orificio de la uretra. Recuerden que la uretra en la mujer es más cortita y proviene de la porción pélvica del seno urogenital. Entonces, los pliegues uretrales, como a diferencia del varón, no se fusionan, excepto en la parte posterior para formar aquí una especie de frenillo que vendría a ser el frenillo de los labios menores, y estos pliegues urogenitales entonces forman, como vemos aquí, los labios menores, mientras que recuerden acá tendríamos los pliegues labioescrotales y esas partes externas o los pliegues labioescrotales van a modelar para formar los denominados labios mayores. Entonces, los pliegues labioescrotales se fusionan en esta zona posterior, formando una especie de comisura labial posterior. Entonces, repito, en resumen, estos genitales externos indiferenciados, eh, ante la ausencia de las señales de los andrógenos, es decir, de la testosterona que se produce en los testículos fetales, pues simplemente se transformarán en genitales externos femeninos. Lo que se denominaba el tubérculo genital o el falo, que era el primordio del pene en el varón, se va a transformar en el clítoris en la mujer. Lo que eran los pliegues urogenitales, que eran estos de aquí, que se transformaban, recuerden, se iban fusionando en la línea media y se iban extendiendo para formar lo que era la uretra esponjosa o peniana en el varón. Aquí no van a sufrir esta especie de fusión, excepto en la parte como posterior y anterior. Dejarán el orificio uretral de esta manera y entonces van a formar lo que decía, además, lo que son los labios menores. Entonces, miren, aquí tenemos al orificio uretral más pequeñito y aquí me están modelando los labios menores. Esos labios menores se van a conectar con esta zona de aquí que sería como la apertura vaginal. Entonces, aquí tengo la apertura vaginal y recuerden que aquí se formó una membranita que corresponde al himen, mientras acá se modeló el orificio uretral. En cambio, los pliegues labioescrotales, que eran los más periféricos, decíamos, en el caso del varón, van a formar lo que se denominan los labios mayores. De esta manera, vamos a tener que se han formado los genitales externos femeninos y debemos tomar en cuenta que en la parte anterior de esta comisura como labio escrotal, va a formarse lo que en anatomía se conoce con el nombre de el monte de Venus. Y bueno, mientras esto estaba ocurriendo, dijimos que el ovario también tiene que descender. Entonces, los ovarios también descienden desde la región lumbar posterior en donde se forman, pero estos deberán ubicarse en la cavidad pélvica. Y para esto entonces no pasan a través de los conductos inguinales, sino que tomarán otra vía de camino para el descenso. Entonces, así como en el polo
del testículo se formaba un ligamento que se denominaba el gubernáculo. En el caso del ovario también se forma este gubernáculo que luego se va a convertir en una especie de ligamento que se denominará el ligamento ovárico. Mientras que en el extremo caudal, miren aquí, recuerden que tenemos la formación o la transformación del epitelio celómico y se estará formando lo que se denomina el ligamento redondo del útero que tenemos aquí y este ligamento redondo del útero está corriendo más o menos desde el fondo uterino y miren, viene a llegar hacia los labios mayores simulando como el caminito del conducto inguinal, pero el ovario no ocupa este caminito para descender, sino que lo hace a través de la cavidad pélvica de manera directa. Entonces, los ovarios descenderán para ubicarse en su posición y se queda como anclado por el mesoovario, que sería esta zona de aquí, y cerquita se habrá formado el mesosalpinx, que corresponde al meso de la trompa uterina, y acá los ligamentos anchos uterinos. Y claro, podríamos tener entonces una serie de malformaciones o defectos congénitos en el desarrollo de este aparato genital femenino. Entre esos las más frecuentes son las malformaciones cloacales. Recuerden ustedes que para la formación del seno urogenital, el área de la cloaca, que era la porción más inferior del intestino posterior imprimitivo, se dividía gracias a la presencia del tabique urorectal en una zona posterior que daba origen al conducto anorrectal y una zona anterior que daba origen al seno urogenital. En el caso del sexo femenino, el seno urogenital se dividía en la región superior o vesical que da origen a la vejiga, la región media o pélvica que da origen a toda la uretra femenina, mientras que la porción fálica se desarrollaba solamente en fetos de sexo masculino. Entonces, si nosotros tenemos una falla en esta zona de división de la cloaca, en donde se forma el tabique urorectal, pues vamos a tener conexión entre lo que sería el intestino posterior y las zonas derivadas del seno urogenital, que podría ser o la vejiga o la uretra femenina, y en este caso habría como una especie de paso de los microorganismos del intestino hacia el área vesical o hacia el área uretral, dándole a la paciente mayor riesgo de tener infecciones de vías urinarias. Por supuesto, podríamos tener malformaciones mullerianas. Recuerden que los conductos paramesonéfricos o de Müller están destinados a la formación de las trompas uterinas, del cuerpo uterino y los 2/3 superiores de la vagina, que a su vez se conectan con el seno urogenital desde donde se forma el tercio inferior. Entonces, miren a ustedes, por ejemplo, aquí tenemos una especie de anatomía normal. Aquí tenemos una agenesia tubárica, que significa que no se formaron las trompas uterinas, es decir, que por alguna razón hubo una falla en el desarrollo de la porción superior y media de los conductos de Müller, mientras que la porción inferior aparentemente sí se formó de manera correcta porque sí tenemos cuerpo uterino. Miren acá, tenemos una agenesia o hipoplasia cervical. Tomando en cuenta cómo se produce el desarrollo, ¿qué diría que falló aquí? ¿Quién me cuenta qué falló aquí? La unión de seno urogenital en conjunto con el conducto, la porción caudal del conducto de Müller. Sí, parecería que falló la unión del área de la placa vaginal que proveniente del seno urogenital con la porción más inferior de los conductos de Müller que estaban como fusionados. Entonces, por alguna razón, recuerden que aquí decíamos se formaban una especie de como de bulbos sinovaginales que modelaban la formación de los fondos de saco vaginal, como que falló allí y no tenemos la formación del cervix o del cuello uterino, ¿sí? Aquí miren qué pasó. A ver, ¿qué pasó acá? Observen muy bien. Aquí tengo la luz de la cavidad uterina, ¿sí? Y miren qué pasó aquí. No se ha formado la luz de la cavidad uterina, doctora.
Exacto, no se ha formado la luz de la cavidad uterina por alguna razón. En el proceso de desarrollo, aquí no hubo una recanalización y entonces tenemos una especie de cuerpo uterino que no tiene luz y que por lo tanto no tiene como conexión hacia el área vaginal. Y bueno, aquí tenemos imágenes de otro tipo de defectos congénitos también dependientes de las alteraciones mullerianas. Entonces miren, aquí tengo un útero que dice unicorne. A ver, ¿qué me habrá fallado aquí? La formación de la otra trompa uterina. La formación de la otra trompa uterina y de la otra porción del útero, ¿sí? Es decir, si este es el conducto paramesonéfrico o de Müller del lado izquierdo, pues aquí no se desarrolló nadita del conducto del lado derecho. Aquí, miren, se desarrolló el uno aparentemente bien, pero acá no se desarrolló muy bien y eso hace que no se haya modelado de manera correcta el cuerpo uterino. Aquí se desarrollaron las dos, pero por alguna razón no se fusionaron. Observen, y tengo como una especie de dos cavidades uterinas unidas a un conducto vaginal. Acá tengo, miren, como que hubo la fusión en la porción inferior, pero en la porción superior para modelar el fondo uterino hubo una falla. Acá también tenemos una especie de unión un poquito más eh, marcada, ¿sí? Que lo que tendríamos en otras zonas, pero aquí tengo como que dos especies de cuellos uterinos. No sé si ven aquí, una especie de dos cuellitos uterinos. Y miren, acá tengo un útero septado. El útero septado, en cambio, estará dado porque aquí se mantuvo como la pared de fusión del conducto de Müller del lado derecho con el lado izquierdo. Se hubo una especie de recanalización, pero el sitio de fusión no se perdió o no se murió por apoptosis o muerte celular programada. Entonces, para los que ya revisaron el aula virtual, justamente uno de los casos clínicos hace referencia, antes de que me pregunten, hacen referencia al embarazo en una paciente que tenía alguna alteración justamente de duplicación del cuerpo uterino. ¿Sí? Entonces allí vamos a revisar con un poquito más de detalle qué podría pasar con las diferentes opciones, hay embarazo, no hay embarazo y cuáles serían las dificultades. Bueno. Aquí nada más para que nosotros tengamos muy clara la idea de cómo es que se produce la diferenciación sexual. La diferenciación sexual, nosotros tenemos diferentes niveles en donde se marca el sexo de un paciente. A nivel genético, recuerden que tenemos el establecimiento del sexo cromosómico por el cariotipo que se forma al momento de la fecundación. Luego, si se activa el gen SRY con el factor determinante testicular o ante su ausencia, se estará marcando el sexo gonadal. Luego, por supuesto, del sexo gonadal tendremos lo que es la marcación del sexo fenotípico, que corresponde a el desarrollo de los genitales externos en cuanto a la morfología de un hombre o de una mujer, a las características sexuales secundarias, pero también en el sexo fenotípico tendremos una diferenciación cerebral y esta diferenciación cerebral estará marcada por múltiples influencias ambientales y todo en conjunto nos va a dar lo que conocemos en sociología como la orientación sexual, que es completamente diferente a las marcaciones de los diferentes niveles del sexo. Y aquí tenemos nosotros un cuadrito que nos resume cómo es que se produce el desarrollo del aparato genital. Entonces, miren que aquí tenemos el varón y la mujer y las estructuras embrionarias análogas que se diferenciarán dependiendo de la carga genética y, por supuesto, de lo que es la influencia hormonal. Entonces, ¿qué nos interesa? Miren, tenemos aquí que la gónada indiferenciada, si es el área de la corteza,
¿sí? Recuerden que el área de la corteza me va a formar lo que es el ovario, mientras que el área de la médula me formará todo lo que es la mayor parte del testículo. El gubernáculo en el testículo se mantendrá como gubernáculo, mientras que en el ovario se transforma en el ligamento ovárico y da origen al ligamento redondo uterino también. Aquí tenemos, miren, los túbulos mesonéfricos. Recuerden que los túbulos mesonéfricos vienen del riñón temporal y me formaban los conductos deferentes testiculares, mientras que el conducto mesonéfrico o de Wolf, recuerden ustedes, me formaba el epidídimo, el conducto deferente, las vesículas seminales y el conducto eyaculador, mientras que también me ayudaba a la formación del uréter, la pelvis renal, los cálices mayores, cálices menores y los túbulos colectores. El conducto paramesonéfrico o conducto de Müller me formará, en el caso de la mujer, la trompa uterina, el útero y la porción o 2/3 superiores de la vagina. Miren que aquí tenemos el seno urogenital, que tanto en el varón como en la mujer formarán la vejiga y lo mismo la uretra, pero recuerden que formará toda la uretra en el caso de la mujer, mientras que en el caso del varón formará la uretra prostática y la uretra membranosa y también ayudará a la conformación de las glándulas bulbouretrales. Mientras tanto, acá el seno urogenital ayudará a la formación de las glándulas uretrales, parauretrales y las denominadas glándulas de Bartolino. Y recuerden que también contribuye a la formación de la porción o el tercio inferior de la vagina. ¿Sí? Aquí tenemos el área del falo. El falo que formará el pene en el caso del varón y el clítoris en el caso de la mujer. Los pliegues uretrales formarán, decíamos, lo que es la uretra, miren, la uretra peniana o uretra esponjosa en el varón, en la mujer los labios menores y las prominencias labioscrotales formarán el escroto en el varón y los labios mayores en la mujer. Entonces, más o menos así, tenemos un resumen de cómo se produciría el desarrollo tanto de las características masculinas como femeninas a partir de las estructuras embrionarias indiferenciadas. Y bueno, al respecto justamente del desarrollo de lo que serían los mecanismos para la diferenciación del fenotipo de varón y mujer, tenemos ya también en el aula virtual el caso clínico número 5, que corresponde a la hiperplasia suprarrenal congénita o al denominado síndrome de feminización testicular. También tenemos, recuerden, el otro caso clínico, en cambio, que se relaciona con alteraciones en los conductos de Müller. Listo, no sé si tenemos alguna pregunta respecto a lo que acabamos de estudiar este momento. Doctora, en el caso de una paciente que tiene un útero de Delfo, ¿puede quedar embarazada? O sea, por ejemplo, tener un embarazo múltiple, porque tendría como dos cavidades uterinas. A ver, vamos un poco a la fisiología, a la anatomía de qué es lo que podríamos encontrar. Primero, recuerde que durante el ciclo menstrual estará produciéndose un ovocito o del lado derecho o un ovocito del lado izquierdo. Si usted me dice que la paciente tiene un útero didelfo, significa que tiene como una especie de división en una cavidad, como una media cavidad uterina derecha y una media cavidad uterina izquierda. Entonces, si es que nosotros tenemos un útero didelfo y hay ovulación en el ovario del lado derecho, pues obviamente el producto de la gestación podría crecer en la porción de la cavidad uterina derecha. Si es que hubo ovulación en el ovario izquierdo, lo lógico es que el producto de la gestación intente crecer en la porción del útero que tiene como esa división izquierda, ¿sí? No sé si me explico. Ahora, sí podría haber un embarazo múltiple y podría haber el desarrollo de dos productos de la gestación al mismo tiempo, pero tomando en cuenta lo que le acabo de decir, ¿cuál sería la condición para que para que esa paciente tenga gemelos y que se desarrollen
en los dos lados uterinos. Que haya ovulación en el lado derecho y que haya ovulación en el lado izquierdo al mismo tiempo. En cada lado se forma un cigoto. Cada uno va caminando hacia la parte de la cavidad uterina que le corresponde y se produce el crecimiento de cada uno en su media cavidad uterina, entre comillas. Entonces, ahí tendríamos la condición sería un embarazo bicigótico, ¿sí? Bicigótico, es decir, dos cigotos diferentes y que haya habido ovulación en el lado derecho y en el lado izquierdo al mismo tiempo y que cada uno de los óvulos fue fecundado por un espermatozoide y siguió el proceso de desarrollo normal. Pero también tenemos, creo que aún no leen ustedes todavía el caso clínico, justamente. Se trata de una paciente que tiene un embarazo gemelar, ¿sí? Con un útero didelfo, un embarazo gemelar, pero solo en un lado o en una parte del útero, es decir, digamos como en la parte del útero derecha, mientras que la parte del útero izquierda está vacía. Ahí tendríamos que meditar un poquito. ¿Cuál sería la condición o qué tipo de embarazo sería en ese caso? ¿Monocigótico o bicigótico? Tal vez es un embarazo monocigótico. No, es un embarazo monocigótico. Exacto, no tal vez. Es un embarazo monocigótico y por lo tanto, recuerden ustedes que ahí teníamos el monocoriónico, el bicoriónico, monoamniótico, biamniótico, etc. Entonces, tenemos dos condiciones diferentes para que se desarrollen embarazos. Si usted me dice que el feto A está en el lado izquierdo y el feto B está en el lado derecho, suponemos automáticamente que hubo ovulación en el lado derecho, ovulación en el lado izquierdo y cada uno siguió su proceso de desarrollo. Es un embarazo múltiple bicigótico. Pero si yo digo que están como en la misma parte del útero, o sea, o solo a la derecha o solo a la izquierda, pues definitivamente la opción lo más probable es un monocigótico, ¿sí? Y que en la etapa de la segmentación, que ya nosotros sabemos, se produjo como esa separación de las células pluripotenciales que luego se organizaron para dar origen a dos embriones que obviamente serán genéticamente idénticos, ¿sí? Y justamente ese es un detalle que se les ha colocado en su caso clínico, que, ojo, corresponde a un caso clínico real que se identificó aquí en el Ecuador, ¿sí? Es un caso clínico reportado en Ecuador, ¿ya? Entonces, ahí vamos a entender un poquito más cuáles son los mecanismos. ¿Listo? ¿Algo más adicional tal vez? Sí, doctora. En el caso, bueno, ya vimos que se puede producir una ovulación en ambas trompas de falopio. En el caso de que, por ejemplo, ya esté embarazada y en el útero izquierdo, por ejemplo, ya está embarazada y en el útero derecho se genere después una ovulación, puede quedar embarazada como en distintos tiempos, pero en ambos úteros. A ver, teóricamente, ojo, estoy diciendo que teóricamente sería posible, ¿sí? Teóricamente, porque ese tipo de embarazo no se ha descrito en los seres humanos. Recuerde usted que el momento en que se produce un embarazo, automáticamente hay la activación de las hormonas del embarazo. Recuerden, aumentan los niveles de progesterona, aumentan los niveles de la gonadotropina coriónica humana secundarias a ese embarazo y entonces automáticamente se bloquea el eje hipotálamo, hipófiso, ovárico uterino, es decir, que mientras la paciente está embarazada no hay producción de FSH o de hormona folículo estimulante y por lo tanto no habría la posibilidad de la salida de un nuevo óvulo preparado para una fecundación, porque, como digo, está bloqueado el eje hipotálamo, hipófiso, ovárico uterino. Ahora, teóricamente, ¿sí? Teóricamente,
podría suceder. Ese tipo de gestaciones sí está descrita en los animalitos, en los perritos. Por ejemplo, ustedes deben haber escuchado que las abuelitas siempre dicen que el papá de este perrito parece el perrito del vecino de acá y el de este otro perrito no se parece en nada y parece que el papá es el perrito del otro vecino de más allá. Eso sí, o sea, eso como que sí está dado, pero en los animalitos. En los humanos no se ha comprobado por la forma en cómo se produce el desarrollo del eje hipotálamo, hipófiso, ovárico uterino. Sin embargo, de pronto tendríamos que revisar la literatura cuando las pacientes utilizan los estimulantes de la ovulación. Sí, o sea, están bajo la influencia de sustancias que estimulan la ovulación. Podría existir la ovulación o el desarrollo de varios folículos al mismo tiempo o como separados un poquito de tiempo uno del otro. Y de pronto podría suceder como ese mecanismo. Recuerden que los espermatozoides viven alrededor de 6 días, mientras que los óvulos viven alrededor de 48 horas. Entonces, de pronto, si la paciente está con este tipo de tratamiento de estimuladores de la ovulación, pues claro, habrá una superovulación, es decir, que varios folículos y varios óvulos como que se desarrollan al mismo tiempo para estar disponibles para una fecundación y ahí sí podríamos tener lo que describíamos antes, ¿no? Que de pronto un ovocito sale hoy y el otro folículo maduró mañana, pero como los espermatozoides estaban, por ahí en el aparato genital todavía vivos, pues podría ocurrir la ovulación la fecundación de los dos óvulos, lado izquierdo, lado derecho, y podría producirse ese embarazo múltiple que estamos describiendo. Obviamente, en este caso serían los disigóticos, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer referencia un poquito a la bibliografía y a los conocimientos previos para entender un poquito los mecanismos. ¿Ok? No sé si tenemos alguna otra pregunta tal vez. Doctora, ¿pueden llegar a nunca menstruar las mujeres con estas anomalías uterinas? ¿Qué opinan ustedes? A ver, me voy a regresar. Me voy a regresar a esta imagen que teníamos por aquí. Entonces, supongo que estamos compartiendo ahora pantalla. Me voy a ir a este dibujito. No, al de más arriba. A este. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Sí o no lo que dice la compañera? No podrían menstruar si es que hay agenesia o hipoplasia cervical o agenesia o hipoplasia de fondos. Ok, mire usted. Aquí, digamos que se desarrolla el endometrio. Esto es normal, ¿no es cierto? Y tenemos todo el canal uterovaginal y listo. Aquí no tengo trompas uterinas. Digamos que acá están los ovarios. Se produce la ovulación, pero el óvulo se cae porque no puede llegar hacia acá y obviamente el espermatozoide no pasa de aquí. Entonces, voy a tener como una especie de esterilidad de esta paciente porque no puede haber fecundación. Aunque haya un ovario, no tengo trompa uterina o no tengo el túnel para que se fusionen los dos gametos. Pero aquí se desarrolla en lo que sería el endometrio y aparentemente hay una menstruación normal porque recuerden que el crecimiento endometrial va a depender de las hormonas que son producidas en el ovario, tanto los estrógenos como la progesterona. ¿Ok? Vamos acá. Tengo aquí un ovario que estará produciendo estrógenos, progesterona. Tengo aquí un endometrio que estará creciendo. Pero ¿qué tengo aquí? No tengo conexión. Entonces, esta paciente empezará a tener, obviamente, cierto tipo de manifestaciones clínicas. Probablemente tenga un dolor pélvico y otra serie de molestias. Se le hace una ecografía y se encuentra esto, ¿sí? Entonces, claro, el endometrio que ha crecido aquí, pues no puede ser evacuado y eso es justamente lo que le da las molestias a la paciente. Acá sucedería lo mismo. Aunque el endometrio es menos extenso que aquí,
pues miren, no tengo conexión acá porque todo esto está sellado y aquí habría un crecimiento endometrial también. Entonces, dependiendo del tipo de patología que se produzca, efectivamente podríamos tener o no menstruación y podríamos tener o no la posibilidad de una fertilización. ¿Ok? ¿Listo? No sé si tenemos algo adicional, tal vez. Doctora, disculpe, quisiera decirle algo. Buenas tardes. Buenas tardes. Dígame. Lo que pasa es que no di el examen del día 8 de julio. Y La por favor, señorita Castillo. quisiera que... Señorita Sí, Castillo. señor. A ver, señorita Castillo. Tenemos que esperar un poquito. Tengo que tener tiempo de poder ingresar al aula virtual y volverle a hacer un cuestionario solo para usted. Programar la hora y la fecha, ¿sí? Para que usted pueda igualarse con la evaluación. Entonces, yo espero, porque estamos martes y estoy súper cargada de trabajo entre la facultad, entre sus deberes, entre el proyecto que estoy haciendo y bueno, la consulta y todo. Entonces, yo espero que ojalá hasta el día viernes pueda realizarle su cuestionario y esté pendiente, por favor, porque yo le voy a mandar a través de Teams el mensaje a usted para que con el día y la hora en que tiene que abrir el cuestionario para poder igualarse en la evaluación. ¿Listo? Sí, doctora, muchísimas gracias. Ok. Doctora, otra Dígame. cosa. Mis compañeros decidieron que la prueba sea el próximo día viernes. ¿Ya? ¿A las 7, 8 de la noche será? ¿Qué hora será? Ya les pregunto. ¿O quieren a las 12 del día? No creo. Bueno, entonces quedamos para el próximo viernes y me confirman la hora, por favor, para colocarlas en el aula virtual, lo que sería la evaluación número 3. ¿Ok? ¿Listo? Entonces nos estamos conectando el día de mañana. Mañana no tenemos caso clínico. Les comentaba que hasta los casos clínicos que vamos a tener la próxima semana es justamente la mitad de los contenidos del semestre. Y entonces mañana vamos a empezar a adelantar ya un poquito lo que es el tema más complejo y como más larguito, que es justamente el sistema nervioso. ¿Sí? Entonces estaríamos mañana con eso. ¿Ok? ¿Listo? Hasta mañana. Hasta mañana.